Porque la honra, la gloria y la alabanza es para Él. Amén. Porque el hombre sin Él no somos nada. Amén. ¿Cuántos vienen hoy con un espíritu, con una mente dispuesta a alabar y glorificar el nombre de Dios? ¿Cuántos? Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos a dejar todo aquello que nos carga fuera en la puerta? ¿Cuántos? Amén. Bueno, yo hoy quería, hermanos, no quiero extenderme mucho porque tenía algún otro mensaje, pero no sé por qué, me llamaba la atención poderosamente un mensaje que he leído por activa y por pasiva, que fue un hecho constatado en el libro de Mateo, pero que a mí, como me gusta tirar del hilo, pues esto me llamaba la atención. Y bueno, cualquiera que haya leído la Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo 14, versículo 13, eran tiempos en los que el Verbo se hizo carne y Cristo mismo hecho en carne estaba aquí en el mundo, ¿verdad? Para venir a cumplir su propósito, que no era otro que el de entregarse en la cruz para salvar al mundo, ¿verdad? Corrían tiempos en los que Juan el Bautista estaba encarcelado, ya le había sido entregada la cabeza a la mujer de Herodes, cuando su hija danzaba y pedía su cabeza bandeja de plata, ¿verdad? Dice el mismo Cristo, el mismo Jesús de Juan el Bautista, que no hubo antes otro hombre como él. Amén. Un hombre íntegro. Y en el versículo 14 yo reparaba, hermanos, y les voy a leer el milagro de los panes y los peces, ¿verdad? Que dicho así es un mero hecho en el cual el Señor hizo una multitud acostarse sobre el suelo, sobre la hierba, y bueno, los discípulos estaban apremiados, estaban, ¿verdad?, intranquilos, porque siempre entre nosotros, en las circunstancias, cuando a veces no vemos el milagro, ¿verdad?, pues hay algo que a nosotros pues no las tenemos todas, ¿verdad?, como le pasó a Pedro en la barca, ¿verdad?, y otros muchos eventos que hay relatados en la santa palabra del Señor. Pero aquí dice la palabra que mientras los discípulos debatían, el mismo Señor siempre con su serenidad y con su misericordia infinita, ¿verdad?, dice que se acercaban a él los discípulos y le decían: Rabí, maestro, no tenemos nada que comer y hay hambre, deberíamos de mandar a la multitud para que compren en la ciudad, ¿verdad? La ciudad, ¿vale? ¿Cuánto nos pierde la ciudad, verdad? Siempre pensando en la ciudad, siempre pensando que el maná está en la ciudad. Oídme bien. También pasó con Lot, ¿verdad? Pasó, ¿recordáis? Cuando llegó allí a la tierra, le dijo: escoge, ¿verdad? Y Lot prefirió irse a la ciudad. Luego todos sabemos, aquellos que hemos leído la Biblia, lo que aconteció en aquella ciudad, ¿verdad? Abraham se prefirió ir al monte con las ovejas, ¿verdad? Al pasto, a la tranquilidad. Pero la tranquilidad no nos gusta, preferimos la ciudad, ¿verdad? ¿Saben lo que simboliza la ciudad, hermanos? Dicen que tiene dos vertientes. Dicen que una ciudad en una colina, en un monte, no puede ser, ¿verdad? Es el cristiano, somos la iglesia, ¿verdad? Pero la ciudad también indica la perdición. Porque en la ciudad hay perdición, en la ciudad hay tentación, en la ciudad uno puede darle deleite a su carne, ¿verdad? Dice Mateo 14, versículo 13, dice: oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. ¿De acuerdo? La multitud tenía hambre. Pedían de comer. Y los discípulos estaban preocupados porque no tenían nada que comer. ¿Vale? En el versículo siguiente, versículo 15, dice: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Estaban pidiendo al mismo Jesús que despidiera para que los dejara ir, ¿verdad? Pero eso no era la misión, no era lo que el Señor tenía deparado ese día para la multitud.
Quiero que hagáis aquí, que abráis los oídos espirituales. ¿De acuerdo? Porque yo esto lo estaba leyendo hasta ahora como un mero hecho, un hecho constatado, histórico, que está aquí en la Biblia, ¿vale? Pero es un milagro profético. Ahí quiero entrar. Es un milagro profético. Milagro profético porque en la Biblia no hay punto ni coma que no tenga un significado. ¿De acuerdo? Y ahí quiero entrar ahora. Dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Es sencillo, es facilón, ¿verdad? Es fácil. Solo tenía 5 panes y 2 peces. ¿Qué simboliza el 2? ¿Sabe alguien qué significa el 2 espiritualmente? ¿Alguien me lo puede decir? En principio es separación, ¿verdad? En principio el 2 es separación, ¿verdad? El 2 es separación, pero al mismo tiempo es testimonio y confirmación de algo, ¿vale? Se necesitan 2 personas para constatar algo, ¿de acuerdo? Dice, y además, dice, es la unidad entre ambas partes. Es una unidad entre ambas partes. Por eso Dios creó hombre y mujer, ¿verdad? Dios hizo los cielos y la tierra, hizo lo ancho, lo profundo, ¿verdad? Y el 2 tiene un gran simbolismo en la creación misma de nuestro Dios. ¿De acuerdo? Número 2. Y no es por casualidad que aquí en este milagro fueran 5 panes, porque pudo haber el Señor haber dado principio, haber cogido 7, por ejemplo, haber cogido 10, pero ella hace hincapié en el 5 y en el 2. Y ahí os quiero llevar. El 2, que es entre el amor y el odio, ¿verdad? Todo está separado, ¿vale? Trae separación también, ¿verdad? Pero a Dios que nadie se le escapa, todo lo tenía atado, ¿vale? Y dice que traigan 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. ¿Saben qué dice acerca del pan? ¿Qué dice Juan 6:48? Porque a mí esto me llamaba la atención. En la Biblia no hay nada, hermanos, por eso es necesario que leamos la palabra de Dios, porque en la Biblia no hay nada al azar. Esto era un milagro profético. Aquí el Señor estaba anunciando al pueblo mismo. Estaba dando a conocer ya su comisión, lo que había de acontecer. Y aquí él ya no sí por lo que hizo en el milagro en sí, sino por lo que estaba anunciando. ¿Alguien puede leer Juan 6:48? Un valiente, una valiente. Juan 6:48. Yo soy el pan de vida. Qué bueno, ¿verdad? Jesús no hacía nada al azar. Y luego, después de esto, de mandarles coger 5 penes y 2 peces, dijo él, traédmelos acá. Y entonces, el versículo 19 dice, y entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Recostarse también tiene un simbolismo en la Biblia, en el hebreo. Significa rendirse, acostarse. Descanso, y eso trae descanso y paz, ¿verdad? El tumbarse trae descanso y paz. ¿Ves que este milagro en sí no es algo literal? Es algo que ocurrió literal, pero que está lleno de significado, ¿verdad? Porque él ya se estaba manifestando como Dios mismo, ya no solo en el milagro, sino en lo que había de acontecer. Estaba mostrando a la multitud quién era él realmente. Porque en el libro de Crónicas también hubo un maná, ¿verdad? Un pan que cayó del cielo, ¿verdad? Pero es casualidad que después de coger los 2 panes, los 5 panes y los 2 peces, ¿verdad? Dice que sobraron luego, después del milagro, sobraron 12 cestas, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué simboliza el 12? 12 son las 12 tribus de Israel. Dice que fueron llenas. ¿Y sabéis por qué? Porque todo lo que va a Cristo es lleno y alcanza plenitud.
¿Amén? ¿Cuántos dicen un amén? No es un milagro al azar, como ninguno de los que hizo. Pero aquí revela el Señor algo fuera de lo sobrenatural. Aquí está revelando el Señor quién era, a qué vino. Mandó a sus discípulos y luego, fijaos, dice 5 panes, dice traedlos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. Los pudo haber repartido eso, haber llamado a la multitud para que se sirvieran a sí mismos, ¿verdad? Pero lo mandó a los discípulos. ¿Sabéis por qué lo mandó a los discípulos? Porque eran ellos los que tenían luego la comisión de predicar y evangelizar la palabra de Dios. Todo este milagro, tras la muerte de Jesús, cobró un hecho histórico al cual nos debemos hoy. La Biblia es maravillosa. Yo no dejo de maravillarme en la palabra de Dios. Por eso es sumamente importante que leamos la Biblia, que la analicemos. Porque cada punto, cada coma, tiene un significado. Un significado que puede hablar a tu vida de una gran manera. Hay muchas dudas. A veces el enemigo nos llena de dudas, nos llena... Y en cualquier momento abres una página, abres el Evangelio y Dios te habla. Pero hay que estar tumbado, hay que estar rendido, hay que tener hambre, hay que estar ahí, ¿verdad? Hay que estar ahí. La Biblia no es un mero libro de historia, no es un atlas de geografía. Es un libro espiritual que habla a tu vida y a la mía. La palabra de Dios salva, tiene vida. Y aquí anuncia el mismo Señor que Él es el pan de vida. Por eso dice a los discípulos, repartidlo. Repartieron a la multitud. Dice, y comieron todos y se saciaron. Escuchad bien, y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. 12 son las 12 tribus de Israel. Había más tribus. ¿Sabes que el número 12 significa elección? Significa elección. Y también plenitud. Dice 12 tribus. Autoridad y gobierno. Eso es lo que Dios ha instaurado en su reino celestial. Autoridad y gobierno. Pero si nos vamos a Apocalipsis 21:12, ¿alguien lo puede leer? Fijaos el significado. Fijaos el significado de los números en la Biblia. La simbología. Porque todo está atado. No hay puntada que no lleve hilo. Todo está atado. ¿Alguien puede leer Apocalipsis 21:12? Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Quién nos abruma con esto? ¿Quién nos abruma con esto? ¿Quién nos abruma con esto? Aquello que está en Apocalipsis ya lo hizo Dios en Mateo. Pero aquel maná que mandó en Crónicas, ¿verdad? Del cual el pueblo rebelde, cuando salía de Egipto, ¿verdad? Él vino a ser el pan de la vida. Y esto nos cuesta interiorizarlo. Y muchas veces andamos entre la multitud sin ni siquiera decir, necesito de tu pan, Padre Señor, y perezco hambre como el hijo pródigo. En la ciudad todo parece que va bien, ¿verdad? En el monte las cosas a veces se complican, porque adquirir la provisión parece que es más difícil, ¿verdad? Pero no es por casualidad. Cuando dice el Señor que aquellos en el tiempo de aflicción, dice, huyan a los montes, ¿verdad? No es por casualidad. Hemos de perseverar, hermano, hemos de tumbarnos. Para hallar descanso y sembrar fe. Pero aquí hay un número entre el 2, ¿verdad? Dice el Señor que cuando hay dos, que aquellos que andan, cuando dos andan en su nombre,
Él está en el medio, ¿verdad? Todos saben aquello que pasó, ¿verdad? En el día de Pentecostés, ¿verdad? Cuando se derramaron los dones, ¿verdad? Los dones del Espíritu. El número 3. Plenitud, perfección divina. Por eso Él nos dejó el Espíritu Santo, para que no nos perdiéramos, para que halláramos siempre plenos en Él, para que aquel que se haya perdido sea encontrado. Es por eso mismo. Dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y el versículo 21 dice, y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Dos panes, 5 cestas, 12 cestas. 2 veces, 5 panes, 12 cestas. Todo estaba atado. Pero hizo al pueblo tumbarse. Y eso me llamaba la atención. Yo alguna vez he leído esto y digo, Señor, ¿y por qué? Él pudo haber hecho el milagro de todas, estando la gente de pie, ¿verdad? Pero los hizo acostarse, los hizo tumbarse. Y ahí Él les estaba diciendo algo. Necesitáis rendiros a mí, porque yo soy el pan de vida. Y aquel que come de mí ya jamás volverá a tener hambre, ni volverá a tener sed, porque Él es el agua de vida. ¿Verdad? Como le dijo a aquella samaritana en el pozo de Jacob, ¿verdad? Dice, todo aquel que beba de este pozo volverá a tener sed, pero si bebes de mi agua ya nunca más volverás a tener sed. ¿Verdad? ¿Cuántos lo creen? Amén. Os veo hoy rendidos, os veo un poco cansados, ¿verdad? La ciudad cansa. La ciudad cansa. Por eso necesitamos plenitud. Necesitamos estar en Él. Necesitamos estar tumbados para cuando llegue el maná poder saciarnos de Él. ¿Verdad? Poder comer de Él. Porque si nos pasa como en el pueblo, como en Crónicas, que el pueblo desobedecía y tomaba más de lo que debía, ¿verdad? Pues viene el problema. Viene la necedad, viene el enemigo y nos arrebata a veces lo poco que podemos llegar a conseguir de Él. Y lo digo para mí primero. Siempre, cuando exhorto a alguien, me exhorto yo a mí mismo. Nos cuesta mucho acercarnos a Dios. Nos cuesta mucho tumbarnos, rendirnos, como dice aquí en el milagro de los peces y los panes. Y es difícil abandonarnos a la fe del Señor. Le pasó a Pedro. Aun viéndolo a él, ¿verdad?, que andaba sobre las aguas. Cuando dijo, Señor, quiero ir hasta ti, y el Señor le dijo, ven a mí, ¿verdad? Hubo un momento en el que dudó. Y el Señor lo exhortó, ¿verdad? Le dijo, hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Porque todos en algún momento vamos a pasar por ahí. En algún momento, por cualquier situación, sea económica, sea personal, sea de enfermedad, llegue la muerte a nuestra puerta, todos en algún momento. Va a haber un momento en el que, incluso después de haber espiritualmente hablando, de haber andado por encima de las aguas con la ayuda del Señor, porque siempre es por Él, no por nuestra fuerza. Quiero que entendamos esto. ¿De acuerdo? El único que te va a hacer estar firme siempre es Él. Es Jesús de Nazaret. Es su Santo Espíritu que mora en ti y en mí. Es el único que nos va a hacer estar donde debemos de estar e incluso en la aflicción ser íntegros. Porque fuera de Él ya no hay nada. Amén. Dice que el cielo cuenta su gloria, ¿verdad? Los ateos lo tienen mal en ese aspecto. ¿Hay alguna versión? He escuchado alguna vez decir, y hay muchos debates sobre esto, porque dice, bueno, Señor, y aquellos que no conocen a Cristo serán juzgados. Pero os digo algo. Yo digo que el Señor a cada uno de nosotros, independientemente de su raza, de dónde haya nacido, el Señor en nuestra alma a todos nos ha sellado porque somos obra suya. Y dice que los cielos cuentan su gloria. Aunque no tengas conocimiento de Dios, el cielo mismo habla de Él. Por lo tanto, no hay justificación.
Dice que la tierra es el estrado de sus pies. Este mundo en el que nos envuelve cuenta su gloria. Para aquellos que creemos y para los que no creen. Cuidado con dudar. Cuidado con dudar, hermano. Lo digo con amor y gracia. No debemos de estar dubitativos. No es hora de estar dubitativos. La ciudad no nos puede hacer perder el propósito y el enfoque. Y a veces nos ocurre. Y a veces, muchas veces nos ocurre todos los días. Le seguimos dando a Dios las migajas. Lo digo para mí primero. No sé tú a lo mejor le puedes dedicar más tiempo, tal. Estamos enfocados en nuestro día a día, solo en lo que nos deleita, en lo que necesitamos, sobre todo en lo que necesitamos, porque la vida cada vez se pone más difícil. Es sabido que el gobierno de Satanás, en el cual estamos viviendo, cada vez nos hace más opresión, nos lo pone todo más difícil. Crea tensión en todos los lugares donde estamos, en tu trabajo, en tu casa, donde estás. Siempre se sirve de alguien o de algo, siempre. Y es muy difícil, pero no imposible. Porque dice la palabra, diga al débil, fuerte soy, ¿verdad? Necesitamos estar acostados en su presencia, rendidos a Él. Estar sobre esa hierba, ¿verdad?, que tumbó a la multitud. Y ante la incredulidad y la duda de los apóstoles, ante su incertidumbre, Dios siempre sale al encuentro. Dios siempre lo tiene todo atado. No divagues. No te preocupes por el mañana. No seas necio como yo, que yo sí lo hago. Me cuesta. Tú sé íntegro, sé sabio. Permanece en él, ten fe. Él no te va a soltar. Pero necesitas estar rendido, estar tumbado. Entre la multitud. Entre la multitud. No solo y apartado. Porque ahora, hermanos, déjenme decirles, y no me quiero ir de una cosa a otra, pero hay ahora nueva, no sé, se ha levantado ahora, y ya hace tiempo que está ocurriendo, se ha levantado ahora como un nuevo despertar, un nuevo sentir, que parece que uno se puede administrar solo, y que desde casa es verdad que hoy todo esto, y ya no me congrego y tal, porque yo tengo a Dios. Mira, hermano, si nos vamos de la palabra, no estamos en Dios. Dice la palabra que hay que congregarse, porque dice... Y es verdad que simbólicamente y espiritualmente dice que el pámpano, la vid, que es nuestro Señor, ¿de acuerdo? Pero, hermanos, es un deber cristiano congregarse en la iglesia, hermano. Es un deber que como cristianos. Porque dice que aquel que está solo cuando caiga, ¿quién lo levantará? Uno no puede administrarse solo. Yo en algún momento también me he llenado a lo mejor un día de ira o de rebeldía, porque la rebeldía es algo que el ser humano y que Satanás sabe usar con cada uno de nosotros. Porque el hombre somos rebeldes desde que aquella serpiente, la astucia de la serpiente entró en el alma de Adán y Eva. Y somos herederos, ya lo he dicho siempre, del pecado. La concupiscencia del pecado nos sigue, la rebeldía fue una de ellas. La serpiente fue astuta. Por eso dice Pablo, en una de sus epístolas, dice, y temo que así como la astucia de la serpiente engañó a Adán y Eva, vosotros sois engañados. Porque hoy hay muchos que fueron llamados, pero han sido engañados por la astucia de la serpiente. Ya no se congregan, se piensan que viendo cualquier sordo, cualquier prédica... No, hermano, estás llamado, hermano. Da igual cómo se llame la denominación, pero estás llamado a congregarte. Es un mandato del Señor. ¿Quién te va a ministrar la Santa Cena? ¿Quién te va a soltar cuando tengas que hacerlo? ¿Te vas a soltar tú mismo, hermano? ¿Dios? ¿Dios? ¿Me dices que te lo va a hacer Dios? Si ni siquiera a veces tenemos el amor suficiente para amar a nuestro prójimo. Por eso dice el Señor, y dejó ese mandato, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si no somos capaces de amar a quien vemos y con quien nos relacionamos, ¿cómo vamos a creer esa astucia y esa mentira del enemigo en el cual vamos a amar a un Dios que no vemos?
Hemos de ser sabios, hermano. Hemos de ser sabios. Como aquel Salomón que levantó nuestro Señor. Hemos de ser sabios, pero sin que se desvíe nuestro corazón, ¿verdad? Sin irnos a la ciudad, aquella ciudad que eligió Lot, ¿verdad? ¡Ay, Lot! ¡Ay, Lot! Y fijaos, la fe y la misericordia del Señor. Como un hombre con fe, como Abraham, puede cambiar el propósito de Dios. Fijaos qué Dios tenemos. No sé si alguna vez te has planteado esto. Un Dios que lo tiene todo predestinado, que lo tiene todo atado, que está todo hecho, que en su palabra no hay un punto ni una coma que no cobre significado. Porque todo está, hermanos, porque cualquier manifestación, está todo. Él lo ha atado todo en su plenitud. No hay nada que se le escape. Y como un hombre temeroso de él y con fe, proclama su nombre y le dice, y si hubiera uno solo. ¿Levantarías tu mano? Y en su infinita misericordia y su infinito amor dice, levantaría la mano Abraham. Debemos de tener fe. Sin fe nadie puede agradar a Dios. Hemos de tener fe. Hemos de vivir la palabra, de sentirla, de hacerla nuestra, porque forma parte de nuestra vida. Es la única que te va a hacer ser íntegro y tener plenitud. No podemos estar desviados. Y aquí en el mensaje, en el milagro de los panes y los peces, Dios ya manifestó su grandeza. Ya le dijo al pueblo, yo soy el pan de vida. Ya le dijo a los apóstoles, id y repartir la buena nueva. Id y repartir a la multitud. Todo estaba atado. Estaba todo atado, mi hermano y mi hermana. Todo estaba atado. Por eso tú piensas, hermano, que Dios no tiene atado tu destino. Piensas que si no eres íntegro, piensas que si no eres obediente, piensas que si no cumples su palabra, piensas que el Señor te va a avergonzar, te va a dejar. Lo que pasa que, hermano, a lo mejor tu plan no es el que tiene el Señor para ti. Porque Dios sabe lo que es mejor para ti que tú mismo y que yo mismo. Y eso es lo que no llegamos a entender. Y aún así Dios respeta nuestro libre albedrío, tu propia decisión. ¿Quieres irte a la ciudad? Vete a la ciudad. Y cuando te metas en el fango, clamarás a mí. Y si me clamas de corazón, yo te responderé y te sacaré. Aún ante tu necedad. Ese es el Dios que tienes. Ese es el Dios que tiene. Da igual, a veces Dios nos da a escoger dos caminos, te abre dos puertas, dos caminos. Nosotros abrimos otro más. Y en vez de irte por esas dos sendas, coges el tercero. Pues aún Dios es capaz de enderezar esa senda. Lo que pasa es que será con un poco más de aflicción y de dolor. Claro que sí, porque la que tú eliges está llena de piedras, de abrojos, de espinos. Y pasa como aquella ruta que cogió un día la hermana Miriam, ¿verdad? Aquel viaje fatídico, ¿verdad? Ese es el camino del hombre. Desubicación, perdición, malestar, miedo, zozobra. Ese mismo es el camino del hombre. Aquel día le mostró a esta familia que amamos tanto, le mostró el Señor que el camino es el suyo, que cuando nos vamos por una ruta que no es, puede pasar cualquier cosa, menos lo que tiene que pasar, que es que llegues a buen puerto. Porque Dios es lo que quiere. Dios solo quiere que te rindas a Él. Y lo demás lo hará Él. Lo demás lo hará Él. Dice Mateo 14:22, dice, y enseguida Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él, a la otra ribera. Entre tanto, que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo.
Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. He leído esta parte del mensaje porque, mirad, hay cosas que vienen de Dios que no las tomamos como tal. Pensamos que vienen de la otra parte. Y hay otras cosas que vienen del enemigo que las tomamos de Dios. Y por eso muchas veces nuestro espíritu, ¿verdad? Y eso es simplemente por falta de discernimiento. Es por falta del discernimiento. Por eso, como decía en el pasaje anterior, necesitamos estar rendidos. Porque si le pasaba a los mismos apóstoles que andaron con él, ¿qué será de ti y de mí? Que creemos por fe. Dice, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Somos ese linaje. Pero si les pasó a aquellos que andaron con él, ¿qué será de ti y de mí? Tenemos que tener discernimiento. Dijo Pedro en el versículo 28, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Entendéis por qué al inicio del mensaje os he hablado de la duda? No nos podemos permitir dudar en los tiempos que corremos. Ni se permitía antes y ahora menos, porque el tiempo apremia. Hermano, el tiempo apremia y cada vez más. Cada vez la presión del enemigo es más latente. Van a llegar cosas a esta sociedad, ya están llegando, que muchos de nosotros, y ojalá me equivoque, pero muchos del pueblo cristiano se apartarán. No podrán aguantar esa presión. Se irán a la ciudad. No permaneceremos en el monte. Eso es una realidad. Aquí Pedro dice, pregunta si eres tú, ¿verdad? Pero hay algo que aquí halaga a Pedro, que es que se metió en el agua. A diferencia de los otros. Aun preguntando, tuvo la valentía de meterse en el agua. Aunque el viento era contrario. Y esto nos dice que para llegar a él, para poder experimentar su plenitud en él, el milagro que esperamos en él, y hemos de preguntarnos si el milagro que queremos de parte de él está en línea con él. Porque muchas veces no estamos alineados en él. Y entonces Dios obra, porque siempre va a obrar en tu vida, pero de una forma diferente. Y a lo mejor, fíjate, si no es lo que esperas, a lo mejor incluso te llegas a decepcionar. Y caes en la rebeldía y en el desagradecimiento. Pero claro, tienes un Dios que a él lo material no le importa. Que incluso a veces la enfermedad la permite para sacar de nosotros todo aquello malo. Porque él ya tiene preparado un cuerpo nuevo para ti. Él nos llama a cuidar el templo en el que habitamos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo él sabe que un día lo entreguemos a Satanás, que Dios lo reprenda. Por eso muchas veces no entendemos muchas cosas. Por eso el discernimiento, el leer la palabra es necesario. Amén. Por eso, cuando Pablo conoce a Dios, ¿verdad? Y dice aquella, ¿verdad? Aquello que está escrito en la palabra, que dice, todo lo tengo por basura, ¿verdad? Para Pablo la muerte era ganancia. Déjame decirte. Y te digo una cosa, mi hermano y mi hermana, con total amor y gracia. Hasta que nuestro convertimiento no llega a experimentar ese sentimiento, no somos verdaderos cristianos. Porque allá donde está tu tesoro está tu corazón. Y si hay algo que nos ata aquí, dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. En Dios, ya lo he dicho muchas veces, no hay grises, blanco o negro. Para Pablo morir era ganancia.
Para otros, vivir es seguir en aflicción, a pesar de todo lo que haya, pero quiero estar en la ciudad, aunque perezca, aunque ya no me halle. Necesitamos rendirnos a Él. Amén. Le pregunta el Señor a Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Os imagináis esa pregunta viniendo del Señor? No pudo haber una doble intención en Jesús al preguntarle este. Tenía la total convicción de que Pedro había dudado. ¿Y sabes cuál lo hizo? Cuando se empezó a hundir. Porque nuestra falta de fe nos hace hundirnos. Y eso se pone de manifiesto. No podemos ocultar eso. Por eso dice el Señor que una ciudad no puede ser escondida en un monte. Porque cuando uno tiene, da. El que no tiene, no da. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Hermano, me gustaría, y con esto voy a cerrar. Dice en Mateo 14, versículo 32, dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente, eres hijo de Dios. Dudaron, creían que era un fantasma, vieron a Pedro que se hundía, y hasta que no apareció el mismo Señor al encuentro y lo sacó del agua y calmó el viento, no dieron por hecho que era el Hijo de Dios. Te dejo esto como reflexión, para que le demos vueltas. Y dale vueltas, pero como dice en el milagro de los panes y los peces, dáselas tumbado. Descansa en Él. Amén. Que rendirse a Él trae descanso. Y me lo digo para mí primero. Yo lo necesito más que nadie. Es fácil decirlo, no hacerlo. Porque hay una cosa, y la hemos dicho aquí por activa y por pasiva, a medida de que tú te acercas a Dios, Dios te va, el enemigo, perdón, que Dios lo reprenda, te va a atacar con más ímpetu. Y ahí están los que verdaderamente son llamados y elegidos y los que se apartan y dicen, no, ya no me muerdas más. Pero dice la palabra resistid y el demonio irá de vosotros. Porque con nosotros está el más fuerte. ¿Lo hemos creído o no? ¿Amén? ¿Cuántos dicen un amén? Hemos de creerlo. Si creemos, hemos de ser consecuentes con ello. Por eso hemos de, insisto, rendirnos, permanecer tumbados, para que el pan de vida entre en nosotros y podamos seguir con la comisión que el Señor encomendó, que ya le reflejó en ese episodio a los apóstoles, para que repartieran el pan y los peces, ¿verdad? Las bendiciones y la salvación de Dios. En Dios no hay nada al azar, todo está atado. Cada milagro suyo daba fe y testimonio de lo que Él vino a hacer y de lo que era. ¿Amén? Amén. Oramos un poquito, hermanos. Damos gracias al Señor. Y Señor y Padre de la vida, te damos gracias, Señor, porque no siendo merecedores de nada, Señor, hemos entendido, Padre mío, que tú eres el pan de vida, Señor. Y así mismo, Señor, como en aquel milagro, Señor, hiciste tumbarse a la multitud, Padre mío, y multiplicaste los panes y los peces, Señor, a pesar de la duda de los discípulos, Señor. Pero tu grandeza, tu amor y tu misericordia, Señor, va más allá de nuestro entendimiento, Señor. Por eso te pido, Señor, que tú obres en cada uno de nosotros, Señor. Que tú apartes toda queja, Señor, que tú apartes toda zozobra, Señor, todo espíritu inmundo, Señor, que nos quiera atormentar, todo espíritu de rebeldía, Padre mío, Señor, que tú vengas, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, golpeando a tu pueblo, Señor. Mira a los apartados, Padre mío, ten misericordia, Señor, hazles sentir y entender, Señor, que necesitan, Señor, anillar su espíritu a ti, Señor, para hallar la vida eterna, Padre, Señor.
Necesitamos estar como iglesia, Señor, unánime, Señor, invocando tu santo nombre, Padre, Señor, para tener ese discernimiento, Señor, que tuvo Daniel, Padre mío, que siempre ha tenido Abraham, Señor, y todos los varones, Señor, que en la Biblia están reflejados, Padre mío. Te damos gracias, Padre mío, Señor, para que tú sigas obrando, Señor, que tú sostengas, Señor, con tu paz, Padre mío, que tú alivies el dolor de todo enfermo de tu pueblo, Señor, que tú traigas el bálsamo, Señor, para toda familia que está pasando aflicción, Padre mío, allá donde quiera que se encuentren en cualquier confín del mundo, Padre mío, que tú no los desampares, Señor, que nuestra oración vaya al atrio de la gracia, Padre, Señor. Dice clama a mí en el día de tu angustia y yo te responderé, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, Padre mío, y no nos desampares, Señor. Te pedimos ese avivamiento, Señor, que necesita tu iglesia, Padre mío. Que traigas hombres y mujeres, Señor, llenas de tu Espíritu Santo, Señor, para pelear la buena batalla, Padre, Señor. Trae ese refrigerio que necesita tu iglesia, Padre, Señor. Y toca con todo corazón, toda alma, Señor. Guarda nuestros hogares, Padre mío, de la ira que vendrá, Padre, Señor. Ayúdanos a permanecer a todos y cada uno, Padre, Señor. Ayúdanos, Padre, Señor, a mantenernos íntegros delante de ti, Señor, como lo fue Daniel, Señor, en aquel foso de los leones, Padre mío, que no permitió comer en palacio, Padre Santo, Señor. Pero tú cerraste, Señor, la boca de los leones, Padre mío. Pusiste de manifiesto tu gloria, Padre mío. Porque no hay potestad, no hay rey, Señor. No hay ni nada, Señor, afirmado aquí en la tierra, Señor, que pueda contrariar, Padre mío, lo que tú eres, Señor. Lo que hiciste, lo que harás y lo que vendrá, Padre mío. Tú eres el alfa y la omega, como dice tu palabra, Señor. Derrama de tu Santo Espíritu, Señor. Pon humildad en nuestros corazones, Señor. Sí, Padre, Señor. Entramos en comunión contigo, Padre, Señor. Aquel que quiera levantar su voz, Él te escucha, Él te oye. Pon tus cargas y tus debilidades en Él. Que el enemigo no te ponga trabas, que no te susurra al oído, que no ponga distracción en tu mente. Todo dardo del enemigo sea reprendido en esta bendita hora, Padre mío, en tu santo nombre, Jesús de Nazaret, lo reprendemos, Señor. Queremos una iglesia viva. Reprendemos toda frialdad, toda duda. Queremos que tú mores en cada uno de nosotros, Señor. Sí, Señor, como dice tu alabanza, queremos volver a tu casa, Señor. Queremos estar en ti, Padre mío, permanecer en ti, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre, Señor. Ama a Él, Señor, Padre, Señor. Te damos gracias, Señor, en el bendito nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Clamamos a Él, Padre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.